A conversar de este tema que tiene datos más precisos con Omar Coronel, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Omar, ¿cómo estás? Ante todo, buenas noches. Buenas noches, Omar. Omar, a ver, esto que ha surgido es evidentemente una respuesta a la decisión que toma el Congreso, sí, pero en realidad el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Es decir, él se, de alguna manera, autodestruye con la decisión, pero la población no le está leyendo así. Sí, hay un autogolpe. Para mí, bueno, para varios es claro, ¿no? Y esto ha generado una reacción, ¿no? Inicial, la mayoría creo que de la población condenó en su momento el autogolpe. Pero los sectores que apoyaron a Castillo se quedaron un poco callados, ¿no? Hay algunas organizaciones que habían apoyado a Castillo, sobre todo las más importantes, mi impresión es que son la Central General de Trabajadores, la CGTP, la Confederación Nacional Agraria, las Rondas Campesinas, entre otras. Se quedaron en silencio y anunciaron efectivamente que había habido un cierre del Congreso, ¿no? Pero luego, como el autogolpe fue bastante fallido y breve, eso quedó un poco en silencio, pero de ahí, ¿no? La toma de poder de Dina Boluarte, ¿no? Y el acercamiento de Boluarte al Congreso, eso ha mandado una señal poderosa, digamos, a los aliados del gobierno y a un sector, yo creo, más amplio, ¿no? Que está muy disconforme con que este Congreso se quede, ¿no? Al margen de digamos, las instituciones y las reglas del juego, hay un malestar muy fuerte, ¿no? Las encuestas antes del autogolpe señalaban que, al menos de la del IEP, que el 86% de peruanos está en contra de que, salido Castillo, se quede el Congreso, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Hay un sector más amplio que el que apoyaba a Castillo, que está en general muy descontento con que el Congreso permanezca. Entonces, por ahí es que se está impulsando un rechazo más amplio, ¿no? Y eso es lo que probablemente estamos viendo en las calles. Sí, claro. Y a ver, tú lo mencionabas, ¿no? Tiene que ver con este acercamiento de Dina Boluarte al Congreso de la República, pero es lo que de alguna manera le toca hacer, ¿no? Digamos, no es que Dina Boluarte tenga mucho para elegir. Es un juego casi imposible. Es muy difícil. Lo que uno ve es que para un político profesional y con experiencia, esto ya sería un reto mayúsculo. Para una política sin casi nada de experiencia como Boluarte, uno piensa es muy difícil, ¿no? Vizcarra tenía más muñeca política, pero Vizcarra había sido gobernador y tenía un cierto talento particular, ¿no? Para poder manejarse en estas circunstancias. Boluarte tendrá que demostrarlo, pero es como jugar dos partidas de ajedrez en simultáneo. Una asegurándose los votos dentro del Congreso, que ya es un trabajo enorme de vinculación con distintas bancadas, ¿no? De tratar de mantener una autonomía a pesar de tener esa vinculación, ¿no? Y por otro lado responder a la sociedad civil, ¿no? A múltiples sectores que están presionando y que pueden ir creciendo. Peor aún el próximo año, que internacionalmente la economía va a ser más complicada, ¿no? Entonces es muy complicado porque una anula un poco la otra, ¿no? O sea, que Boluarte genere una coalición más grande en el Congreso va a granjearle un rechazo muy fuerte de la sociedad civil, sobre todo de las izquierdas, ¿no? Y viceversa, si Boluarte se acerca demasiado a estos sectores y trata de responder a alguna de las demandas, ¿no? Incluido probablemente el adelanto de elecciones, probablemente el Congreso va a empezar a tener fricciones, tensiones con ella. Porque ya pareciera, por ejemplo, en este roadshow de reuniones que está sosteniendo con diversas bancadas, Perú Libre, por ejemplo, ya le ha dicho que no se van a reunir con ella, han tenido palabras muy duras. No sé si el bloque magisterial, que era la bancada oficial de Castillo, piense reunirse con ella, creo que evidentemente no. Entonces, tienes a las bancadas de izquierda o extrema izquierda con todavía sangre en el ojo por la toma de mando de Boluarte. Insisto, pese a que no fue decisión de ella, fue decisión de Pedro Castillo. Sí, efectivamente, ¿no? Pero en general, inclusive antes del autogolpe, había un malestar muy fuerte de las bases del gobierno, en general de Castillo en particular, contra Dina Boluarte, ¿no? Se la veía como una traidora y los comunicados eran muy, muy duros contra Boluarte. Mi impresión es que tanto el bloque magisterial y en particular Perú Libre están leyendo esto como, claro, son sus bases, entonces tienen que responder a sus bases y tratar de mostrarse ahora, ¿no? Como muy cercanos a Castillo. Me parece que Perú Libre inclusive ha puesto una foto de Castillo en su display ahora, tratando de generar una cierta reconciliación ahí, ¿no?
Pero sí, o sea, básicamente porque sus bases ahora están rechazando duramente a Boluarte y en general porque los sectores más amplios, que yo creo que exceden a los que apoyaban a Castillo, están muy en contra de que Boluarte y este Congreso permanezcan hasta el 26. Ahora, pero justo volviendo al tema de las protestas, ¿qué características particulares notas en las manifestaciones que se dan hoy a favor, entendemos, de Castillo, en contra de su detención o en contra de su salida? No lo sabemos, y que no notábamos en las manifestaciones anteriores, que eran pro gobierno? En términos cuantitativos, no son necesariamente tan diferentes, diría. La información que tengo es que han habido alrededor de 30 protestas en 20 regiones. ¿20 regiones? Sí, pero que algunas son muy pequeñas, ¿no? Protestas de 50, 30 personas, otras sí de 500, 600 personas, ¿no? Pero que claro, sumadas hacen un número más importante, pero no tan importante. O sea, no son protestas masivas, no es un desborde, ¿no? Pensemos en perspectiva comparada, como siempre trato de hacer las protestas, por ejemplo, contra de no a Keiko o las protestas de Con mis hijos no te metas, tenían protestas masivas solamente en Lima de más de 20.000, 30.000 ciudadanos, ¿no? En este caso, entonces, no es necesariamente masivo, pero es importante el despliegue territorial, ¿no? La CGTP, el SUTEP, las rondas tienen presencia en más de una región y eso ayuda, digamos, a incentivar la protesta. Pero una diferencia ya donde empiezo con lo cualitativo, más allá de los números, ¿no? Es que no solamente están apoyando las organizaciones que habían apoyado hasta en los últimos 16 meses a Castillo, sino que se van sumando algunas nuevas, ¿no? Con Castillo, como decía, están esto que se llama este bloque de la Asamblea de los Pueblos, ¿no? La CGTP, varias organizaciones agrarias, varias organizaciones ronderiles, frentes de defensa. Ahora hay cada vez más activación de grupos de estudiantes universitarios, jóvenes, que eran justamente el protagonista que había estado ausente estos 16 meses, tanto en marchas de oposición como marchas pro gobierno, ¿no? Universitarios, estudiantes, ¿no? Ahora lo que hemos visto hoy día, una de las cosas más particulares es eso, ¿no? Grupos, federaciones de estudiantes en la San Antonio de Abad, en la Universidad de Huaraz, en la Universidad de Ayacucho, ¿no? En la Universidad de Puno, convocando y organizándose, ya no solamente para la marcha de hoy, sino sobre todo para la marcha de mañana, que está convocada en varios puntos del país entre las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Ahorita en Sicuani hay una marcha convocada para las 9 de la noche, o sea, ahorita debe haber una movilización, ¿no? Y otras movilizaciones para el resto de la semana, ¿no? A partir del lunes, con paralizaciones. La FARTAC en el Cusco, que es una federación agraria bastante fuerte, también está ahí haciendo presión, ¿no? Entonces están los estudiantes, están otras organizaciones como Colegio de Abogados en Tacna, no sé qué. Pero están lo ves, pidiendo, ¿no? Entendemos porque, a ver, el autogolpe de Castillo ocurrió el miércoles, estamos viernes. ¿Tú crees que esto tenga, digamos, vida en el tiempo? Depende, como todo en el país, ¿no? Depende mucho de lo que vaya a hacer Dina Boluarte, ¿no? Del tipo de coaliciones que organice Dina Boluarte en el Congreso. Depende también de la capacidad de liderazgo de algunos actores regionales para poder un poco posicionar y mantener la protesta. Mi impresión es que si, por ejemplo, la represión sube, ¿no? Ahora lo que vemos, por ejemplo, en estos momentos en la Plaza San Martín, como han mostrado hace un rato, hay una protesta que se está conteniendo, ¿no? Pero que a lo largo del día, de la noche, sobre todo hoy día, ayer, han sido gaseados innecesariamente la gente, ¿no? Y recluidos en la Plaza San Martín, bombas lacrimógenas dentro de la Plaza San Martín. Eso genera un montón de indignación, no solamente en los activistas que están ahorita en las plazas, sino en las izquierdas, que es un bloque más amplio y que incluye la centroizquierda, ¿no? Que mira esto con mucho rechazo. Entonces, el nivel de represión yo creo que va a ser importante. Y lo segundo es, ¿no?, qué tanto Boluarte tiene la capacidad de congregar actores de centro, izquierda, que puedan mostrarle algún tipo de resultados o de propuestas, ¿no?, que partan, digamos, las coaliciones estas amplias que ahorita están empezando a movilizarse, ¿no? Bueno, sin duda, muchos retos complejos que tiene por delante Dina Boluarte. Solo para terminar, el tema de la conflictividad social que está vinculado de alguna manera a las manifestaciones, que están activas, los conflictos sociales en todo el corredor minero del sur, por ejemplo. No sé cuán fácil sea con ya las nuevas autoridades que asumen esta zona. Es un desastre. O sea, el gobierno de Castillo ha desmantelado buena parte del Estado
Y claro, lo que yo estudio son protestas, las agencias de prevención de conflictos, ¿no? Ese viceministerio de gobernanza o de territorialidad, los actores que estaban ahí preparados, ¿no? La burocracia del diálogo, como yo le llamo, que se ha ido acumulando en estos últimos años, ya estaba debilitándose de hace 5 años. Con el gobierno de Castillo se ha debilitado muchísimo más, ¿no? Entonces eso ha tenido un impacto, ¿no? O sea, los conflictos sociales normalmente están hace buen tiempo en alrededor de 190 en acumulados, ¿no? A veces uno más, dos más, ¿no? Ahorita ya estamos por más de 200, ¿no? Conflictos acumulados, y las protestas sociales en octubre han sido más de 350 en un solo mes, ¿no? Entonces, esas no solamente son protestas políticas, son protestas sociales que tienen que ver con otros factores, ¿no? Perfecto, Omar. Muchísimas gracias. Como siempre, Omar Coronel, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica.